Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy hablaremos sobre la prostitución. Bien, es posible que algunos de vosotros pues penséis, bueno, ¿y qué tiene que ver la prostitución con la descodificación? Pues tiene muchísimo que ver, porque entendiendo todo este tema que vamos a abordar ahora, comprenderemos pues muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones, sobre todo el tema de la sexualidad, porque la prostitución y la sexualidad en nuestras vidas está muy relacionada. Bien, os voy a decir algo que es un poco polémico, pero que realmente el inconsciente lo ve de esta manera. Y si no, pues podéis investigar y reflexionar y os daréis cuenta de que sí tiene sentido. Y es lo siguiente: una prostituta y una monja pues se podrían dar la mano, se podría decir así, ¿de acuerdo? Es decir, no hay mucha diferencia entre una prostituta y una monja. Vamos a explicarlo, ¿vale? Yo sé que esto puede resultar un poco chocante, pero vamos a explicarlo. Es decir, una monja, ¿qué representaría? Estamos hablando siempre a nivel simbólico, a nivel inconsciente, ¿de acuerdo? Por favor, no que nadie interprete esto como algo literal, porque luego me van a empezar a llover los comentarios, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona la descodificación, tenemos que entender el lenguaje del inconsciente. Y el inconsciente pues se basa en simbologías y en roles. Entonces, cuando siempre hay un exceso de rol, por ejemplo, una monja y una prostituta serían el mismo exceso de la misma historia del sexo, ¿de acuerdo? Habría un conflicto con la sexualidad. Lo que pasa es que la monja lo expresa con el rechazo total al sexo y una prostituta pues manifiesta ese conflicto con la sexualidad con un exceso de sexo, ¿de acuerdo? Ese es el vínculo que hacemos entre la prostitución y una monja, por ejemplo una monja de clausura, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué una monja decide irse a un convento y casarse con Dios y rechazar totalmente sus relaciones de pareja? Bien, pues el intelecto nos puede dar muchísimas explicaciones. Es decir, el intelecto puede decir, no, es que yo soy muy religiosa o creo en Dios y me voy a ir a un convento y me voy a quedar ahí. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que da nuestro intelecto. Pero ¿por qué hay personas que lo hacen y otras personas no? Pues porque quien lo hace, las mujeres que sí que hacen eso, que se van a un convento y toda su vida la pasan allí, es porque de alguna manera llevan una información inconsciente de su árbol genealógico, de su familia, de que hay un peligro con el sexo, con la sexualidad. Hay un peligro quizás con los hombres que han sido muy peligrosos en su familia, o hombres que han hecho mucho sufrimiento, mucho daño a sus mujeres, y entonces llega una descendiente, a lo mejor la nieta, y decide irse a un convento. Y esa puede ser la salvación, entre comillas, para esta mujer. Ante ese miedo inconsciente de que me pase lo que le pasó, pues por ejemplo, a mi madre o a mi abuela, pues lo mejor es ingresar en un convento y así me evito totalmente mis relaciones sexuales y mis relaciones con los hombres. Este sería una manera de reparar, por ejemplo, entre comillas, sería una reparación, ¿de acuerdo? También hay temas de muchas memorias de violaciones, ¿de acuerdo? Violaciones pues dentro del matrimonio o violaciones fuera del matrimonio, es decir, mujeres que han sido violadas, que luego se han quedado embarazadas, tuvieron que tener ese hijo a escondidas, es decir, siempre tenemos que buscar todo este tipo de historias sucias en relación al terreno sexual. Ahora nos vamos al otro extremo que quizás sea un poquito más complejo de entender, y es el tema de la prostitución. Ya hemos visto una manera de expresar, de manifestar este conflicto con el sexo, y que ha sido las monjas o los curas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a explicar el otro extremo, el otro polo opuesto, que sería la prostitución. Bien, pues si os dais cuenta, normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente una prostituta es la que lleva la batuta, lleva el mando de la sexualidad, es decir,
la prostituta es la que puede elegir si se va con ese cliente o si no se va. Es decir, de alguna manera puede gestionar la sexualidad, tiene cierto poder, ¿de acuerdo? Porque controla el sexo, es su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces eso para el inconsciente da cierto alivio. Si esa mujer lleva la información de un ancestro, a lo mejor la abuela, que sufrió violaciones, pues una forma de reparar ese rechazo al sexo de su abuela es teniendo mucho sexo. Es decir, como si el sexo fuera una especie de diversión, ¿de acuerdo? De esa manera quitaríamos o aliviaríamos ese dolor, ese rechazo hacia la sexualidad, haciendo como el sexo como si fuera más liviano, ¿de acuerdo? Sería otra forma también de explicarlo. Por tanto, ese es el nexo común que tiene la prostitución y una monja de clausura, ¿de acuerdo? O por ejemplo los curas también. Los curas pues también tienen sus historias exactamente las mismas. Y esa sería la manera que tenemos de manifestarlo. Por tanto, daros cuenta de que en nuestras vidas, siempre que haya un exceso o un defecto de algo, tenemos que investigar en nuestra historia familiar, porque siempre hay historias relacionadas con, en este caso, que nos ocupa con el sexo. Espero que os haya gustado este tema. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios. No olvidar suscribiros a mi canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones. Nada más, muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima.